Bueno, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Uno en esta fecha piensa mucho el significado de lo que estamos festejando, de lo que uno verdaderamente está festejando o agradeciendo delante de Dios. Durante siglos y siglos y siglos, lo que queda de la Navidad es la reunión familiar. Y uno a veces piensa que la Navidad es la reunión familiar. Sabemos que Jesús nació, sabemos que Jesús es lo significativo de la Navidad. Que no es una reunión, un encuentro, un momento donde compartimos y nos vemos. Y esto es muy importante porque nosotros como hijos de Dios también tenemos que recordar por qué festejamos la Navidad. Por qué nosotros también pensamos y reflexionamos en lo que Jesús hizo. Lo reflexionamos justamente porque a lo largo del tiempo Jesús, cuando nació, lo que vino Dios a mostrarnos es que Él no estaba enojado con la humanidad ni estaba distante de la humanidad, sino que Él veía una humanidad, un mundo sufriendo, un mundo esclavizado por el pecado, un mundo lejos de Dios. Y lo que leímos hace un rato de Juan 3:16 es que Dios nos ama de tal manera que muchas veces nosotros lo agarramos a ese texto y lo compartimos con alguien que todavía no conoce al Señor, pero ese texto también es para nosotros, porque a veces nos olvidamos de la manera que Dios nos ama, de la manera grande que Dios nos ama, del amor que Él nos tiene, de la paciencia, del perdón, de lo que Él anhela celosamente estar con nosotros y compartir con nosotros. Mientras tanto, nosotros en nuestro diario vivir, día a día, lo que produce en nuestro corazón muchas veces una vida cristiana que no está encendida, que no está a todo vapor, es que nos acostumbramos a estar en la iglesia y a vivir como hijos de Dios. Y la religión provoca en nosotros el olvidarnos el por qué Dios envió a Jesús a morir y a resucitar por nosotros. Hay un propósito, hay un proyecto, hay un plan, hay un plano preparado por Dios como un arquitecto para cada uno de nosotros, si es para que Cristo sea glorificado y para que Cristo se vea en tu vida, en todo lo que haces, para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado. Por lo general, si todos hacen un análisis breve del año que tuvieron, la culpa, el dolor, la angustia, puede a veces predominar en el año diciendo, no fue mi mejor año, no fue mi mejor tiempo con Dios, no pude hacer todo lo que quise hacer para el Señor. Y eso es lo que Jesús vino a cambiar. Lo que Jesús vino a cambiar en nosotros y a darnos es su gracia, es su amor, y no a quitarnos el peso de la culpa, y no a que caminemos y a que andemos en esta vida cargando ser cristianos. Es un honor ser hijo de Dios. Es un honor ser llamados por Dios. Y por eso mismo el mensaje de la Navidad no es un mensaje solo de un encuentro familiar, sino que el mensaje de la Navidad representa que toda la humanidad a través de Cristo tiene un nuevo comienzo. Todos los que se fueron, los que estamos y los que van a venir. El mensaje de que Jesús nació, ahora lo vamos a ver en la Biblia, es un cambio.
es un cambio para cada persona que camina por este mundo. Jesús, Dios, envió a su Hijo para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Él vio a la humanidad con compasión y por eso lo envió. Lo envió para rescatarnos, lo envió para salvarnos, lo envió para salvarte, para rescatarte. ¿Cuántos perdidos hay dentro de las iglesias? Muchos, ¿no? Que perdieron su relación con Dios, que perdieron su entusiasmo, que dejaron de hacer la obra de Dios porque sucedió algo. ¿Y quién paga siempre los platos rotos? El Señor. El Señor. Y Él nació, no solo nació en este mundo, sino que nació a través de nuestra fe en nuestro corazón. Y Él lo cambió absolutamente todo. Y eso es lo que nosotros venimos en esta noche a recordar. La iglesia, nosotros necesitamos recordar en este tiempo para qué Dios nos trajo a este mundo. ¿Para qué Dios nos levantó? ¿Para qué Dios quiere desarrollar todo lo que quiere desarrollar? El mundo sufre, el mundo se pierde. ¿Hay una buena noticia o no hay una buena noticia? La buena noticia es que Jesús nació. La buena noticia es que Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Como vamos a leer en un momento. Jesús vino a este mundo a darnos victoria sobre lo imposible. Porque era imposible que nos acerquemos a Dios por nuestros propios medios y por nuestras propias obras, pero sin embargo Él tomó nuestro lugar por amor y nos dio la victoria de lo imposible. Hoy ya no hay nada imposible delante de Dios, no hay nada que impida que nos acerquemos a Dios, no hay nada que impida que nos comprometamos con Dios, no hay nada que impida que vivamos en santidad, no hay nada que impida que tengamos fe, no hay nada que impida que nos levantemos aún frente a aquellos gigantes que todo este año te estuvieron molestando, invadiendo, confundiendo. O me pasó a mí solo. Nos pasa a todos. Y cuando uno entiende que Jesús representa la victoria más grande de la eternidad, uno se tiene que levantar. Porque Él nos hizo, como dice la palabra de Dios, y Él clavó el acta de los decretos que nos eran contrarias en la cruz y nos hizo triunfantes juntamente con Él. Es muy lindo decir que somos hijos de Dios, pero también es mayor y la mayor alegría, y lo dice la palabra de Dios, que hay gozo y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque eso es lo que vino también a Jesús a provocar. ¿A cuántos le gusta hacer regalos? ¿A cuántos le gusta hacer fiestas? ¿Le gusta festejar? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que le provoquemos una fiesta constante al Señor, al rescatar a almas que están perdidas, amigos, compañeros, que necesitan de Dios, que necesitan de Jesús. También Jesús vino a buscarnos a cada uno de nosotros para que de una vez, y escucha esto, de una vez y para siempre seamos transformados a su imagen, transformados a su semejanza. La Escritura nos muestra cómo fue su nacimiento y nos deja varios mensajes de cómo Él vino y cómo nació y cómo Dios, ya antes de que nazca, ya le estaba dando a la humanidad mensajes de que algo nuevo venía, de que algo grande iba a suceder e iba a sacudir todo el mundo, todos los tiempos, todas las generaciones. Ese es el Jesús que nosotros venimos
en esta tarde a adorar, a levantar, a exaltar. ¿Quieren leer conmigo lo que decía la profecía de Jesús en Isaías capítulo 9? Si quieren acompañarme. El contexto de esta palabra es que el pueblo de Israel, tal como el mundo entero, sufría el dolor, la opresión, la esclavitud, la oscuridad del pecado. Y no había forma de cambiar eso. No había forma de obtener victoria sobre el pecado y sobre las obras del enemigo y sobre el sufrimiento del pueblo de Dios. Y Dios le manda una palabra profética a través del profeta Isaías, 740 años de que Jesús nazca. Y les dice esto está en la Nueva Traducción, lenguaje actual. Miren cómo estaba el pueblo. Dice, sin embargo, no durará para siempre su angustia y su dolor. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba en angustia y en dolor. Estaba en opresión, como cada uno de nosotros cuando conocimos a Jesús. O quizás todavía aún seguimos en angustia y opresión, y en dolor y en tristeza. Por eso, esa palabra también tiene efecto para hacer hoy un impacto en tu corazón. Dice en la Reina Valera, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. El versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, dice, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que viven en las tinieblas. Para esto Jesús nació. Aunque tu gente viva en la oscuridad, en ese momento las personas espiritualmente estaban en la oscuridad. ¿Saben lo que es la oscuridad? Cuando no podés pensar, cuando no te podés levantar, cuando estás deprimido, cuando nada te sale, cuando todo te sale mal. Así estaba el pueblo de Israel, así lo veía Dios al pueblo de Israel. Y le dio la palabra profética, dice, aunque tu gente viva en oscuridad, verá una gran luz, una luz que alumbrará a los que viven en tinieblas. ¿Cuántos dicen también era yo? Porque vivíamos en tinieblas y ¿qué pasó? Vimos una gran luz. Una luz que traspasó nuestras tinieblas. Dice Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría, todos nos alegramos en tu presencia, como cuando llega la cosecha, como cuando llega la gente, se reparten muchas riquezas. Esto sucede cuando la luz resplandece, nos llenamos de alegría. Cuando Jesús llega a una vida, ¿se acuerdan cómo durmieron esa noche cuando entregaron su vida a Cristo? En paz. Yo me acuerdo, parecía que flotaba en el colchón, parecía que se me habían roto pesos en mi espalda. Por eso hay alegría. Miren el versículo 4. Esto es lo que Jesús iba a hacer. Tú nos has liberado de lo que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo y ese niño le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno y Príncipe de paz. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 4? Lo que iba a suceder cuando conozcamos a Jesús o cuando Jesús naciera, nos iba a liberar de la esclavitud. Eso es lo que Dios hizo cuando conocimos y aceptamos a Jesús.
nos liberó de las cadenas que nos ataban, que no pudimos romper con nuestra propia fuerza. ¿Cuántas veces intentaron cambiar y no pudieron? Soltar el dolor, soltar la angustia, las adicciones, la tristeza. Lo que Jesús vino a hacer es eso: librarnos de la esclavitud, del dolor, del pecado, de la maldad y darnos vida. Por eso la palabra de Dios dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto era lo que se anunciaba de Jesús. Y miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Hoy nosotros necesitamos recordar en nuestro corazón que Él también nació en nuestra vida y que nos ha dado la victoria. Que no tenemos por qué seguir esclavizados, que no tenemos por qué seguir con la cabeza gacha, que no tenemos por qué seguir pensando que no va a haber salida, porque Jesús ha nacido y Jesús tiene poder para romper esas obras en nuestra vida. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18, y miren el contexto que lo dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María sobre su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es... Otra cosa que Jesús vino a hacer. ¿Saben lo que era la religión de ese momento? Los fariseos, los religiosos del pueblo de Israel. Había una línea muy clara entre la gente y los religiosos, entre lo que hoy sería la iglesia y el pueblo. Los que eran de la iglesia o los que estaban supuestamente más cerca de Dios se sentían con la gracia de conocer a Dios, pero los del pueblo creían que nunca iban a llegar a alcanzar una relación con Dios. Y cuando el ángel le dice que también lo llame Emmanuel y que sería Dios con nosotros, era que Jesús venía a romper esa pared de división de la religión, de lo inalcanzable, de personas que solamente se vestían con túnicas blancas y que oraban muy bien en público, pero en su casa no tenían una relación con Dios. Y a la gente, por ejemplo, a las viudas, a los enfermos, a los huérfanos, para ellos no existía Dios. Miren cómo Jesús vino a cambiar eso. Jesús vino a abrazar a todos. Jesús vino a relacionarse con todos. No importa cuál sea la situación que sigamos enfrentando o luchando, que mentalmente o personalmente te diga no estás bien con Dios. No importa lo que te diga tu corazón, lo que dice la palabra es lo importante, que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros. Y miren otra cosa que vino a hacer, dice, Él vino a salvar al pueblo de sus pecados.
Todo eso es lo que Jesús vino a hacer. Todo eso es lo que es verdaderamente la Navidad. Por eso tenemos que aceptar o conocer este mensaje o la profundidad de su nacimiento para que podamos compartirlos con otros que están en pecado y que se sienten que nunca van a alcanzar a Dios. O que nos sienten o creen que nunca van a alcanzar a Dios por su forma de ser o por sus situaciones o problemas, carácter. ¿Cuántos tienen mal carácter? Y cuando uno va a orar, ¿qué te dice la carne? No te podés acercar a Jesús. ¿Por qué? Porque la culpa, porque la carne, porque el pecado está constantemente tratándonos de alejar de la gracia de Dios. Y lo que tenemos que recuperar es esa profundidad de saber que Jesús nació para que seamos libres y para que entendamos que Dios está con nosotros en todo tiempo. ¿No le lavó los pies a Judas? ¿Quién le lavaría los pies a Judas acá? Nadie. Pero Jesús mostró hasta ese amor frente a nuestros enemigos. Él salvará al pueblo de sus pecados, lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Otra cosa que vino a hacer cuando nació fue que entendamos que Dios nos ama de tal manera que Dios no estaba enojado, que Dios no estaba distanciado. Muchos saben lo que piensan, que Dios está en su trono, como siempre digo, sentando, mirando cómo tu vida se cae a pedazos, mirando cómo te haces problema, mirando cómo las cosas no te salen, y no es así. Dios nos mira con compasión porque Él nos ama de verdad. Él envió a su Hijo para que nosotros seamos rescatados, transformados y para que, por sobre todo, seamos instrumentos para glorificar a Dios. Hoy hablábamos con Emi del libro de Job. El libro de Job es tremendo, durísimo, todo lo que vivió Job, todo lo que le pasó a Job. Pero yo creo que el libro de Job, el resultado o un resumen del libro de Job es que Dios se glorifica en todo lo que nos pasa. Y entender que Dios se glorifica en todo lo que te pasa, eso te da paz, porque sabes que Él no te suelta la mano, que Él está con vos, que Él te ayuda, que Él te da las fuerzas, que Él te levanta, que Él te aconseja. Por eso Él es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Ese es nuestro Señor. Nuestro Señor no está como el mundo o como la religión católica, lo tiene todo flaquito, sí, clavado en esa cruz. Jesús ya no está en esa cruz y no está flaquito. Él es poderoso. Él es el Rey de Reyes, el Creador de todas las cosas, de tu milagro, de tu sanidad, de lo que estás necesitando. Él es el Creador, ¿o no? Por eso Dios envió a su Hijo para que nosotros también sepamos lo que dice Mateo 28:20. Podemos hablar mucho más de los Reyes Magos que lo vieron a Jesús. Los Reyes, dice magos, Sí. Dice Mateo 28:20. Otra cosa que también tenemos que entender para lo que Jesús nació y recordarnos es simple. Dice el 19, dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice Jesús al final? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús nunca te va a dejar solo. Jesús nunca se va a ir. Todos se van, todos se quejan, todos se luchan, todos te acusan, todos te juzgan, todos te señalan.
pero Jesús se queda. Es el único que se queda. Es el único que te ayuda, que te levanta, que nos va a levantar, que nos va a ayudar. Por eso tenemos que adoptar y tomar todas estas cosas que hay más para hablar, pero no quiero que se haga tan largo. Y decir, yo necesito conocer a ese Jesús. Yo necesito conocer a Jesús. Conocer todas estas verdades que animan mi vida, que me levantan, que me ayudan, que me hacen una persona de fe. Porque todos estamos expuestos al dolor, a las luchas, a los problemas, a las dificultades. Y esas luchas, ¿qué vienen a mover? Vienen a mover tu vida espiritual. Y si tu vida espiritual no está sobre la roca, te caes. Y quizás seguís en la iglesia, tu cuerpo sigue acá, pero tu mente está en otro lado, tu corazón está en otro lado. ¿Y qué empieza a suceder? Te empezás a distanciar de la verdad. Y lo que empieza a pasar es que te empezás a apagar. Y en vez de predicar de un Jesús consejero, admirable, Dios fuerte, poderoso, tu Jesús, mi Jesús, es chiquitito, pequeño, débil. Y Jesús no es eso. Por eso la palabra de Dios nos enseña lo que verdaderamente vino a ser Jesús, supuestamente el día que nació en esta fecha. Él vino a mostrarnos, como dije al principio, un nuevo comienzo, una victoria sobre lo imposible. ¿Cuántos tienen imposible? Ya el primer imposible lo hizo posible, que es que estábamos en pecado, condenados, no teníamos perdón, pero Él cargó nuestros pecados. ¿No es eso un motivo para decir, quiero conocer a Jesús? ¿No es eso un motivo para darle tu vida a Jesús? ¿No es eso un motivo para limpiar nuestro corazón y para seguir adelante glorificando el nombre de Dios? Cuando el ángel le habla a José, y esto es algo re importante, cuando el ángel le habla a José, lo que leímos hace un ratito atrás, en sueño, José tuvo que tener fe para creer esa palabra. Y todos para creer en Jesús necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y conocer a Jesús como verdaderamente es. Se han levantado muchas y cada vez que pasa el tiempo, y esto es algo que, con esto termino, cada vez que pase el tiempo se van a levantar más maestros conforme a su corazón. Van a atraer a multitudes, pero no van a hablar la palabra de Dios. Gracias. Van a hablar cosas vanas, cosas sin profundidad. Por eso es tan importante conocer y tener fe. Tener fe. Hoy Jesús nos recuerda que tenemos que tener fe en Él, porque Él no nos va a fallar, ni nos va a abandonar, ni nos va a dejar. Si nuestro corazón está apagado, si nuestro corazón está en pausa, si te estás tomando un tiempo, te lo estás tomando con Él, con el dador de la vida, con el creador de todas las cosas. Y Jesús nos llama a vivir una vida con todo. Amén. Admirable. ¿Cómo estaba el pueblo? En angustia, en oscuridad. ¿Hay alguien aún con angustia, con oscuridad en esta tarde? ¿Hay alguien que todavía está pasando por dificultades, por problemas, por dolores? Cuando te acerques a Jesús, te va a pasar lo que dice Isaías capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Necesitamos la luz
de Cristo. Necesitamos a Jesús como iglesia, como hijos de Dios. Amén. Es un desafío, porque esto es lo que nos recuerda la palabra. Si no, es una reunión familiar, y lo que tenemos que reflexionar es que Jesús vino para salvar, para rescatar, para sanar, para liberar, ¿o no? ¿No tenemos ese Jesús? ¿O no lo creemos? No, porque acá es donde nos alimentamos, acá es donde nos llevamos un carboncito encendido y lo llevamos a nuestra intimidad para encender nuestro corazón, para avivar nuestro corazón, para creer, para estimularnos. Amén. Vamos a orar, ¿les parece?